Cada época militar se caracteriza por el desarrollo de sistemas de armas revolucionarios y, especialmente, por las formaciones empleadas en las guerras, que luego pasan a la historia como únicas e impresionantes. Pero el hecho es que siguen siendo únicas, sin importar cuántas veces se intenten copiar. Porque ni los legionarios romanos que una vez dominaron el mundo regresarán, ni los antiguos regimientos prusianos de Federico el Grande, ni la vieja guardia de Napoleón, ni las unidades de combate de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y mucho menos los famosos y temidos lansquenetes de antaño. Hoy en día, para la mayoría de las personas, son una soldadesca devastadora, saqueadora y, sobre todo, incendiaria y asesina. Especialmente la población de amplias zonas de Mecklemburgo, Pomerania, el Palatinado y partes de Turingia y Württemberg se vio afectada por esto. En algunos casos, más del 70% de la población murió debido a la violencia y la peste. Está comprobado que estas crueldades casi inimaginables dejaron una huella traumática en las generaciones posteriores durante varios siglos y tuvieron una fuerte influencia en los acontecimientos de la historia alemana. El fenómeno militar de los lansquenetes jugó un papel importante desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVI. En esta época de anarquía, eran grupos improvisados de hombres que habían hecho del simple arte de la guerra su profesión y que con el paso de las décadas se volvieron cada vez más insensibles, hasta que la tortura y el asesinato se volvieron parte de su rutina diaria, como cualquier otra actividad. En ese entonces, el término siervo, que hoy en día tiene una connotación más despectiva, solo significaba sirviente, ayudante o asistente, pero luego también se usó para los soldados de infantería pagados, que después fueron llamados Landsknecht. Entre ellos había habido antes artesanos honrados que habían sufrido explotación por parte de los maestros, campesinos que habían perdido su granja y su familia debido a los saqueos, monjes que se habían vuelto impuros y estudiantes holgazanes, hijos aventureros de ciudadanos ricos, auténticos ladrones y bandidos, y todos los demás desamparados que el hambre había llevado a unirse a un regimiento. Tan rudo y cruel como era su oficio, igual de rudas y crueles eran sus costumbres. Aún así, ellos mismos se llamaban los Frumen, o Frumen Landsknechte, es decir, los piadosos, aunque en realidad su amor cristiano al prójimo dejaba mucho que desear. Pero juzgarlos solo por sus acciones de aquel entonces es quedarse corto. Porque como siempre ocurre con los acontecimientos históricos, también a ellos hay que verlos como hijos de su tiempo. Una época que, si se observa más de cerca, permite entender muchas cosas mejor. Porque, donde se mirara en esa época, reinaba una decadente corrupción de las costumbres, ya fuera en las calles y callejones de las ciudades, en los escritorios de los profesores o en los púlpitos de los predicadores. Una y otra vez se rompían todos los límites del decoro y las buenas costumbres. No se ha informado demasiado sobre los lansquenetes, y cuando se ha hecho, ha sido solo sobre sus fechorías. Especialmente la obra principal de uno de sus contemporáneos, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, publicada en 1668. El aventurero Simplicissimus Teuch se adentra profundamente en esta época impía y describe la vida de un niño del Spessart y sus variadas experiencias como adulto durante la Guerra de los 30 años. Sin embargo, no era cierto que todas las bandas de mercenarios estuvieran formadas solo por asesinos y saqueadores, porque en sí mismos sus artículos de guerra eran estrictos, aunque con el paso de las décadas se aplicaron cada vez menos. En la banda estaban mal vistas la desobediencia, huida, motín, asesinato, incendio, robo y el maltrato a sacerdotes, enfermos, embarazadas y niños. Y también hubo regimientos que, en general, se habían apegado a esas reglas. Desafortunadamente, también hubo muchos, desde el coronel hasta el último hombre, en los que solo importaba la violencia brutal y el saqueo. Sin embargo, cada regimiento también tenía su propio tribunal de campaña, en el que el alguacil era responsable de las faltas menores. Pero si un lansquenete cometía un crimen especialmente atroz que manchaba el honor del regimiento
o de la compañía. Si la manchaba, esto se juzgaba de la manera tradicional por el llamado Tribunal Manifis o bajo cielo abierto. Este tribunal, según la ordenanza penal de Maximiliano, que también preveía la tortura para obtener confesiones, volvía a estar presidido por el alguacil en el llamado círculo, 12 jurados provenientes del regimiento, quienes también podían dictar la pena de muerte. Además, existían los tribunales Finlay, en los que el temido Profos, quien gozaba de una protección especial contra actos de venganza y era prácticamente el máximo policía militar, actuaba como fiscal, y 38 miembros de la compañía servían como jurados. Juzgaban a los lansquenetes que habían manchado el honor de la unidad, compuesta por unos 400 hombres, mediante actos especialmente deshonrosos o vergonzosos. El acusado podía ser defendido por un portavoz. Si se dictaba una sentencia y esta era la pena de muerte, normalmente se ejecutaba de inmediato según la ley militar, frente a los lansquenetes de la propia compañía. Así, eran jueces y verdugos al mismo tiempo. Para la ejecución de la sentencia, formaban un pasillo en dirección este-oeste, en cuyos lados los portadores de lanzas se alineaban en 2 filas cerradas de 3 en 3. El delincuente tenía que pasar por ahí 3 veces, disculpándose con sus compañeros, hasta que el Profos que lo acompañaba le daba una palmada en el hombro y un redoble de tambor marcaba el inicio de la ejecución de la sentencia. No hay nada que suavice la crueldad especial para todos los involucrados de este castigo inhumano, infligido por los propios compañeros. Pero en esa época, cuando la guerra y las epidemias causaban la muerte de millones, la vida humana no valía mucho. Así también la nobleza o el clero condenaban sin piedad a muerte a quienes, por hambre, cazaban algún animal en sus tierras y eran atrapados haciéndolo. Esta visión, cada vez más desbordada y despreciativa hacia las personas, característica de la llamada oscura Edad Media, contribuyó a que el rudo sistema de los lansquenetes, mantenido únicamente por la reputación adquirida, la autoridad del líder y sobre todo por el salario, se convirtiera en una plaga peligrosa para el país. Un ejemplo especialmente drástico fue durante la llamada Poda de Magdeburgo, en la Guerra de los 30 Años, que duró de 1618 a 1848. En ese evento, la ciudad fue saqueada tras su conquista el 20 de mayo de 1631 por tropas imperiales católicas, y hasta 25.000 habitantes de Magdeburgo fueron asesinados en medio de atrocidades increíbles. Los responsables de la masacre fueron el comandante en jefe de la Liga Católica y el ejército imperial del Sacro Imperio Romano, Johann von Tilly, nacido en Brabante, y el general Gottfried Heinrich Conde de Pappenheim, proveniente de una familia noble de Franconia y Suabia. Pero ¿cómo surgió el fenómeno de los lansquenetes hace unos 500 años? En la época en que también hubo un cambio de mentalidad militar y una transformación significativa en la tecnología de armamento y su aplicación en la guerra. La nueva época se hizo más evidente con la introducción de la llamada Handbüchse, también conocida como Faustrohr, Stangenbüchse o Donnerbüchse, que se utilizaba en Europa desde el siglo XIV. Esta fue reemplazada en el siglo XV por la Hakenbüchse o Hagebüs, que se cargaba por la boca, hasta que en el siglo XVI apareció el mosquete, con un calibre mayor, que fue el armamento principal de la infantería de línea hasta mediados del siglo XIX. Este cambio tuvo lugar en la pequeña y nada belicosa Suiza, y la parte de no ser belicosos sigue siendo cierto hasta hoy. Siempre han tenido un espíritu libre en su historia. Esto ya lo habían demostrado los campesinos y ciudadanos suizos el 15 de noviembre de 1315 en la batalla de Morgarten contra los Habsburgo austriacos. Luego, la siguiente vez, el 22 de junio de 1476, en la batalla de Morat, esta vez contra los mercenarios. Carlos el Temerario, de la Casa Francesa de Borgoña, comandaba el ejército más moderno de Europa, con infantería, caballería y artillería.
En esta batalla, los corredores imperiales, como se llamaba a los mercenarios suizos, rompieron el prestigio de la caballería noble fuertemente acorazada con una forma especial de combate, el llamado Gefürchthaufen, que se usó en Europa hasta la Edad Moderna temprana. Esa era la formación táctica de la infantería temprana, con el mismo número de combatientes en todos los lados, compuesta por la vanguardia, el Gewalthaufen como fuerza principal y la retaguardia. En ese tiempo, los confederados introdujeron a los piqueros, llamados así por su arma principal, la pica de 5 a 6 metros, palabra francesa que significa pinchar. Los piqueros representaron durante 2 siglos en Europa la infantería pesada. En combate, su primera fila repelía los ataques de lanza de los caballeros y la infantería enemiga, gracias a su mayor alcance, protegiendo así a sus propios alabarderos y a los demás combatientes. Cuando se abría una brecha en el ataque enemigo, los demás combatientes armados avanzaban entre ellos hacia el frente y destruían al enemigo. Los lansquenetes alemanes fueron los primeros en adoptar la táctica del cuadro de los suizos alrededor de 1500, pero con el tiempo incorporaron cada vez más soldados armados con armas de fuego. En combate, los capitanes y los dobles sueldos siempre estaban en la primera fila, y detrás de ellos, en el centro, las banderas. Sin embargo, todavía había un número considerable de alabarderos, así como una pequeña élite de combatientes con espadas a 2 manos, que, al igual que los demás, llevaban en el cinturón la espada corta de combate cuerpo a cuerpo, llamada Katzbalker. Ahora la formación se dividía en líneas poco profundas, de hasta 6 filas, colocadas una tras otra con cierta distancia. Al frente, atrás y en los flancos se colocaban piqueros, lo que permitía que la formación siguiera siendo efectiva, incluso si las primeras filas de piqueros eran atravesadas. El equipo de un piquero consistía en una coraza, un cuello de acero, a veces también con protectores de brazos y piernas, una falda de metal y un casco puntiagudo. Además de la pica, llevaba una espada corta al costado. Algunos de ellos también llevaban una pistola de chispa en el cinturón. Además, había portadores de alabardas y mercenarios con espadas de batalla de 2 manos. El arma principal de los que estaban equipados con armas de fuego era el arcabuz, o mosquete, que contaba con una mecha, dibujada por primera vez en 1505 por Martin Löffelholz de Nuremberg, y más tarde con un mecanismo de chispa. Probablemente ya se habían fabricado estos mecanismos en Goslar y Brunswick. Además del Katzbalger, llevaba en el cinturón una espada corta de doble filo. Pero como siempre ocurre con el desarrollo de nuevos sistemas de armas, también en aquel entonces se desarrollaban en paralelo medidas defensivas o armas. Por ejemplo, cuando el poder de penetración de las armas de fuego aumentó gracias a una mejor munición, además de la cota de malla ligera, los arcabuceros recibieron un casco de asalto. Pero en cuanto a su arma, seguía siendo poco manejable. Pesaba 20 kilogramos y tenía que apoyarse en un caballete para disparar. Además, los arcabuceros, que eran seleccionados por su fuerza, llevaban el caballete y colgado sobre los hombros en una correa de cuero llamada bandolera, la bolsa de balas de cuero, 12 cápsulas de madera más pequeñas con cargas de pólvora, el frasco de pólvora de mecha, un frasquito de aceite para los tapones, una mecha enrollada y una aguja de limpieza. Más adelante, durante el siglo XVI, se desarrollaron mosquetes más ligeros con munición más pesada. Sin embargo, debido al cañón liso y la munición redonda, su precisión a 100 metros también era relativamente baja. Para contrarrestar esto, ahora también había lansquenetes equipados con arcabuces, que se utilizaban fuera de la formación pesada, los tiradores o hostigadores. Gracias a su movilidad, podían acercarse más al enemigo y también tenían más tiempo para apuntar, lo que resultaba en una mejor precisión. Regresemos a junio de 1476. En ese mes, en la batalla de Morat, la carga de los caballeros Reisingen se estrelló contra los profundos y móviles muros de los piqueros suizos. Cabe mencionar que el término Reisiger o Reisigeknecht se referían generalmente a un jinete armado, usualmente con su propio caballo y equipo. En cambio, los mercenarios, en su mayoría provenientes de Suiza,
eran llamados Reisläufer, quienes luchaban a pie y se contrataban por su propia cuenta. Su nombre venía de la antigua palabra alemana Reise, origen de viaje, que antes se usaba para campañas militares. En los Reisläufer de los confederados suizos se encuentran los primeros indicios de la futura infantería, cuyas posibilidades tácticas también fueron reconocidas por el emperador Maximiliano XVI, llamado el Último Caballero. Él fue, junto con Jorge von Frundsberg, el padre de los lansquenetes alemanes, aunque al principio también se esforzó por combinar lo tradicionalmente probado con lo nuevo necesario, procurando que el pensamiento y la acción caballeresca no se perdieran. Sin embargo, los bloques de combate suizos no solo participaron en el desarrollo de esta estrategia de combate, sino también en el punto de inflexión definitivo de su particular arte de la guerra. Porque cuando en la batalla de Marignano, en Lombardía, el 13 y 14 de septiembre de 1515, se trataba de la conquista del Ducado de Milán contra los franceses y el rey Francisco I, los bloques de combate suizos se enfrentaron por primera vez a la táctica de armas combinadas practicada por los franceses. La infantería era la tropa a pie, la caballería como tanques y la artillería. Esta derrota suiza puso fin definitivamente al afán de expansión de la antigua Confederación Suiza. Pero lo que los mercenarios suizos experimentaron en esta batalla extraordinariamente sangrienta, en la que ambos bandos perdieron hasta 10.000 hombres, ahora también lo experimentaron los bloques de combate utilizados por otros. Con el desarrollo de armas de fuego portátiles y artillería pesada, los bloques de combate, antes como muros, podían destruirse fácilmente. Como consecuencia, se desarrolló una forma de combate menos costosa en vidas, llamada combate disperso o suelto, que se utilizó por primera vez el 24 de febrero de 1525 en la batalla de Pavía, cuando los Habsburgo, bajo Carlos V, y el Reino de Francia bajo Francisco I, volvieron a luchar por la supremacía en Europa. En Pavía, los 6.000 veteranos suavos y tiroleses que luchaban del lado de Austria tuvieron una gran participación en la victoria contra 25.000 mercenarios franceses, italianos y suizos. Su líder era el jefe de los lansquenetes suavos, Jorge von Frundsberg. Él fue, como ya lo mencioné, junto con el emperador Maximiliano XVI y el conde Eitel Federico III de Hohenzollern, el creador de la nueva forma de hacer la guerra. Este servicio mercenario, que se basaba en obligaciones feudales, había sustituido al servicio caballeresco medieval. En este contexto, este comandante supremo imperial, de quien proviene la famosa frase «muchos enemigos, mucho honor», le dio a esta tropa una organización sólida, por lo que Frundsberg es considerado uno de los tácticos de infantería alemanes más importantes. En 1519 había reclutado la infantería de la Liga de Suabia, luego entró al servicio de Carlos V, y en 1525 representó a sus 6.000 hombres bajo Charles III. Borbón los llevó contra Roma, y en el camino, en la mencionada batalla de Pavía, contribuyó de manera significativa a la importante victoria política de Carlos V. Según su reglamento militar, una compañía de los lansquenetes alemanes reclutados consistía en hasta 400 soldados de infantería. De ellos, 100 eran piqueros, 50 portaban espadas de batalla o alabardas, y 200 llevaban arcabuces. Los 50 restantes formaban la reserva de personal. La organización de cada compañía era relativamente moderna. Además, hasta cierto punto también tenían derecho a opinar. Estaban subordinados a un capitán u oficial jefe, que recibía un salario mensual de 40 florines, y quien nombraba a los tenientes y sargentos. Y estaban organizados en escuadras, compuestas por 8 a 12 lansquenetes o 6 doble sueldo, quienes elegían a sus propios líderes, los cabos de escuadra, el furriel y los hombres de confianza, llamados Gemeinweibel o Ambosaden. A los corredores imperiales o lansquenetes, especialmente valientes o mejor armados, se les llamaba doble sueldo, y recibían ese nombre debido a que recibían el doble de paga.
Los 10 portadores de picas o mosquetes que lideraban una compañía recibían 10 florines mensuales cada uno. El teniente y el abanderado al que se le confiaba la bandera, quien siempre debía ser un compañero de guerra fuerte, alto y en la flor de la vida, recibían 20 florines. El sargento mayor, elegido entre los lansquenetes más experimentados y encargado del entrenamiento y servicio interno, recibía 12 florines, igual que el capellán y el responsable de las mujeres del campamento. La paga de cada lansquenete era de 4 florines. Los arcabuceros recibían un florín más. De 10 a 16 compañías formaban un regimiento, que era organizado y dirigido por un coronel con un sueldo mensual de 400 florines, quien también nombraba a los capitanes y a los jefes de compañía. Su sustituto, un teniente coronel, recibía 200 florines. Directamente subordinados al coronel estaban el médico de campo, en su caso un intérprete, escribanos, tamborilero, flautista, así como los asistentes permanentes que se muestran aquí, es decir, guardaespaldas y sirvientes. Además, el Estado Mayor del regimiento incluía, además del ya mencionado alguacil y el prófos, al tesorero encargado de los pagos y al cuartel maestre responsable del alojamiento, el abastecimiento y la alimentación. El sargento de las prostitutas, junto con el maestro de campamento, tenía un papel especial en el regimiento. Ambos tenían la supervisión del tren de acompañamiento, compuesto por mujeres, niños y algunos artesanos, que como parte del grupo de lansquenetes transportaba el equipo militar, pero sobre todo los alimentos y pertenencias de los soldados. Actualmente las mujeres que viajaban con los lansquenetes son llamadas mujeres de combate o del tren de acompañamiento. Sin embargo, había diferencias entre ellas. Primero estaba la que estaba legalmente casada con un lansquenete, aunque incluso entre ellas había un número considerable de matrimonios ficticios. Porque cada vez que los comandantes de regimiento intentaban reducir el número de mujeres que viajaban en el tren de acompañamiento, rápidamente se casaban. Y como las cruzadas solían comenzar en primavera, a este tipo de matrimonio se le llamaba Maijehen y a la esposa Maifrau. Luego estaban las prostitutas, aunque generalmente esto describía a la mujer que viajaba con un hombre sin estar casada con él. Hoy en día se le llamaría su pareja. Finalmente, estaban las rameras, que se ganaban la vida con ya sabes qué, y durante las campañas militares incluso figuraban como trabajadoras legales en las listas de nómina. Sin embargo, las mujeres de consuelo también trabajaban, por ejemplo, como costureras o músicas, pero siempre participaban en el acto sumamente reprobable de saquear a los caídos en el campo de batalla. En un combate, primero avanzaba el llamado grupo perdido, que al principio estaba formado por piqueros voluntarios y soldados con espadones. Más tarde, la mayoría eran tiradores. Su denominación como perdidos se refería a que no estaban asignados de manera fija a una formación, por lo que avanzaban de manera dispersa, intentando, por ejemplo, sorprender o atraer al enemigo. Al grupo perdido le seguía la unidad principal, en una formación algo cuadrada, llamada el grupo claro, con la que también se llevaba a cabo el combate. En sí, los lansquenetes debían recibir su paga al menos cada 3 meses, y su salario dependía en parte de su función y también del tipo de armamento que portaban. Porque casi siempre el lansquenete tenía que pagar él mismo las armas y el equipo que traía consigo. Ahora bien, cada guerra cuesta muchísimo dinero. Este hecho, precisamente, fue un problema constante para los señores de la soldadesca, el emperador Maximiliano XVI y su sucesor Carlos V, en cuyo imperio, como es bien sabido, nunca se ponía el sol. Para mantener a sus mercenarios unidos y motivados, a menudo sucedía que los líderes de los lansquenetes, como Frundsberg, sus empleadores, conocidos por sus deudas, solían recuperar liquidez solo tras lograr objetivos de guerra como saqueos o extorsión de grandes sumas a ciudades conquistadas. Tenían que adelantar el pago a los mercenarios, por ejemplo, incluyendo el llamado salario de asalto. Pero cuando el pago del salario, por cualquier motivo, no se realizaba o se retrasaba, estos artesanos de la guerra se iban a huelga. Sin embargo, incluso en esa época, esto ya se llamaba motín y se castigaba severamente.
En 1527 ocurrió una de estas en la unidad de combate de Frundsberg, que ya contaba con 10.000 hombres. En noviembre del año anterior, Frundsberg, junto con otros 16.000 mercenarios españoles e italianos, cruzó los Alpes hacia Italia para luchar contra las tropas del Papa Clemente VII, que estaban aliadas con Francia. Sin embargo, una vez más, Carlos V, que estaba corto de dinero, dejó a Frundsberg sin apoyo financiero, por lo que tuvo que usar su vajilla de plata para pagar a sus tropas. Pero como eso no fue suficiente, una buena parte de los lansquenetes protestantes alemanes y sus compañeros de combate italianos y españoles tuvieron que abastecerse durante meses de la región conquistada alrededor de Roma, aunque se les había prohibido atacar directamente la ciudad. Pero cuando empezaron a circular rumores sobre una inminente firma de paz con el Papa, el 16 de marzo de 1527 estalló una abierta revuelta entre los lansquenetes hambrientos y cada vez más agresivos en el campamento de Frundsberg, cerca de Bolonia, durante la cual primero expulsaron a sus líderes del campamento y luego, haciendo mucho ruido, se dirigieron a la tienda de Frundsberg. Cuando el comandante de campo, ya debilitado por años de penurias, intentó calmarlos, pero fue amenazado incluso con lanzas por los amotinados fuera de control, sufrió un derrame cerebral. Aunque eso hizo entrar en razón a los alborotadores por un corto tiempo, después quedaron bajo el mando de quien ya había cambiado de bando varias veces. El duque Carlos III de Borbón marchó desde Florencia hacia Roma, donde ya nadie obedecía a nadie, y el 6 de mayo conquistaron la ciudad eterna. Después de haber matado a los 147 guardias suizos que se defendieron valientemente en la plaza de San Pedro, en el saqueo de Roma que siguió durante semanas, el llamado Saco de Roma, en una ola de saqueo, devastación y frenesí sangriento, fueron asesinadas hasta 12.000 personas y se robaron el 90% de los tesoros artísticos. El saqueo de Roma, en el que también participaron tropas mercenarias italianas, es considerado uno de los puntos culminantes de los excesos violentos de la guerra cometidos por ejércitos de mercenarios mal abastecidos y fuera de control, durante el cual también cayó el duque de Borbón. Son interesantes las descripciones contemporáneas de sus costumbres generalmente muy relajadas, que sin embargo también correspondían a las circunstancias de la época y a la concepción de la moral y el decoro, así como sus vestimentas de guerra, que hoy nos parecen casi orientales. Otra característica de esa época, sin embargo, estas desviaciones de la moda llegaron a ser tan extravagantes en algún momento que un control en el sentido de la vestimenta estricta y constantemente regulada apenas era posible para mantener el orden. Pero antes de que esto causara disturbios, el emperador Maximiliano XVI, que era psicológicamente astuto, exceptuó el estilo de vestir exuberante de la orden social vigente, como reconocimiento a su, cito, vida corta y brutal. Sí, su vida era brutal y breve, porque además de las pestes y otras enfermedades, a menudo incluso heridas leves llevaban a una muerte temprana debido al tétanos. Así que rara vez se veían viejos lansquenetes, y quien resultaba gravemente herido en la guerra solo le quedaba mendigar. Esta imagen muestra el otro lado de la vida del lansquenete, guerreros relucientes a la izquierda, el mendigo andrajoso a la derecha. Pero en cuanto a los coloridos trajes de guerra, tenían más ventajas que desventajas, porque en el bullicio del combate cuerpo a cuerpo, distinguir ya no era casi posible. Cuando las bajas causadas por lo que hoy llamaríamos fuego amigo aumentaron cada vez más, se hicieron los primeros intentos de eliminar o al menos reducir esta situación mediante una vestimenta uniforme, es decir, uniformes. Así, ya en 1545, en la mencionada batalla de Marignano, se utilizó una unidad llamada Panda Negra, debido al color de su vestimenta de guerra, con una fuerza de 5.000 hombres. Sirviendo repetidamente a diferentes señores, este regimiento, formado alrededor de 1488, estaba en 1525 al servicio de los franceses bajo François de Lorraine. En la batalla de Pavía fue derrotado y destruido por la artillería de Carlos V y los lansquenetes bajo el mando de Frundsberg y Marx Sittig
XVI de Ems. Sin embargo, este último se ganó el apodo de «el azote de los campesinos» por su especial dureza durante la Guerra de los Campesinos Alemanes que tuvo lugar ese mismo año. Pero incluso esta forma de organización militar llegó eventualmente a su fin. Esto se debió, además de la decadencia de todas las costumbres de guerra y al desarrollo de armas cada vez más pesadas y potentes, a los problemas financieros de los soldados, lo que luego llevó cada vez más a excesos de saqueo. Y cuando los hombres insensibilizados dejaban el regimiento y eran abandonados a su suerte, a menudo se formaba con ellos una soldadesca desamparada, hambrienta y saqueadora, que luego hostigaba y devastaba regiones enteras. Hasta mediados del siglo XVII se reclutaron y emplearon ejércitos de mercenarios, pero luego el sistema de lansquenetes fue desplazado gradualmente por la formación y financiación directa de ejércitos permanentes por parte del Estado feudal. Así, poco a poco, también se perdió el nombre de lansquenete y pasó para siempre a formar parte del pasado. Sin embargo, el recuerdo de ellos, como aquí en Landshut, se mantiene vivo gracias a los impresionantes grupos de recreación histórica.